Y en el día de hoy, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a comenzar el estudio de la palabra y le vamos a pedir a Robertito que nos dirija al Señor en oración, ¿verdad? Para introducirnos al estudio bíblico. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Te pido, Señor, que en esta noche seas tú revelándonos de tu palabra en nuestras cabezas, Señor, en nuestra mente, que podamos aprender de ti, Señor, y que podamos escudriñar la palabra y podamos aplicarla en el día a día, Señor. Te pido todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. La semana pasada estábamos en el estudio número 157, ¿verdad? Hoy estamos en el estudio 158 de Día de Enseñanzas. Y si no estamos en el 159, lo voy a averiguar. 158, 159 del Día de Enseñanzas. Y comenzamos a contestar la pregunta 165. ¿Qué pedimos en la primera petición? ¿Qué primera petición? La petición de la oración del Señor, porque la semana pasada estudiamos las preguntas las siguientes. ¿Qué reglas nos ha dado Dios para dirigirnos a Él en el deber de la oración? ¿Cómo debe usarse la oración del Señor? ¿De cuántas partes se compone la oración del Señor? Que habíamos dicho que era 3. Introducción, ¿verdad? El prefacio, las peticiones y la conclusión. ¿Y qué nos enseña el prefacio de la oración? O sea, discutimos la parte donde dice Padre nuestro que estás en los cielos. Pero comenzamos a discutir en la pregunta 165 qué es lo que se pide en la primera petición en esa oración. Y dijimos que en la primera petición se dice, santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición que le hacemos a Dios cuando le oramos. Y con ello estamos reconociendo la profunda incapacidad e indisposición que hay en nosotros y en todos los hombres para honrar a Dios rectamente. Le estamos pidiendo, estamos rogando para que su nombre sea santificado, porque el hombre, cuando habla o hace algo, por lo general, lo menos que hace es santificar ¿a quién? A Dios. Al contrario, muchas veces hasta tratando de hacer algo para Dios, ¿qué hace? Lo distorsiona y peca. Y es un ruego para que Dios, a pesar de nosotros, santifique su nombre. Pedimos a Dios que por su gracia nos capacite tanto a nosotros como a los demás para llegar a conocerlo, para llegar a aceptar lo que conocemos de Él y para estimar altamente lo que Él ha dado a conocer. También le pedimos que nos revele su gloria, que Él sea santificado, o sea, que Él muestre lo que Él es, su santidad, sus títulos, sus atributos, sus ordenanzas, sus palabras y todas aquellas cosas por las cuales a Él le place darse a conocer a los hombres. Yo sé que no tiene escrito alguno porque yo se lo dije a sí mismo la semana pasada. Y también el propósito de esta petición es que podamos glorificar a Dios con el pensamiento. ¿Con qué más? Con la palabra y con la obra. Dios debe ser glorificado con nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Esto es importante porque hay gente que toma a valecilón las palabras como si no fueran nada. Son blasfemos, doble sentido, usan el nombre de Dios en vano. Y la Biblia dice claramente, Dios dice que no tendrá por inocente al que tal haga. Eso es malo, aunque lo excusemos, aunque digamos que es broma. No deja de ser algo que es abominación a Dios. Por lo tanto, el creyente quiere santificar a Dios. Pues vamos a santificarlo en nuestros corazones, o sea, en nuestra mente. Vamos a santificarlo en la manera en que hablamos con Dios y con los hombres. Vamos a santificarlo en la manera que actuamos tanto en lo público como en lo privado. Dios tiene que ser santificado. También con esta oración estamos pidiendo que Él impida y haga desaparecer de nosotros el ateísmo. Y explicamos lo que es el ateísmo desde la perspectiva bíblica. Buscamos un texto donde dice que el pueblo estaba sin Dios y sin esperanza. Y cuando dice sin Dios en el original, en griego lo que dice es sin a.
Dios, teos, ateos. Y por eso es que de ahí viene la palabra ateísmo. Una persona que vive de manera práctica sin Dios en su noticia. Esto nos lleva a entender lo que significa tanto Salmo 14 como el 53 como el capítulo 3 de Romanos, donde la Biblia nos dice claramente: dice el necio en su corazón, no a Dios. No dice que no hay Dios, dice no a Dios literalmente. O no Dios. O sea, él no quiere nada que tener que ver con quién. Con Dios. Él echa las palabras de Dios, ¿dónde? A sus espaldas. Quien hace eso, aunque crea que Dios existe, en la práctica es un ateo. Y Dios será santificado en nuestra vida cuando ese menosprecio por su palabra sea arrancado de nosotros. Y ese ateísmo práctico sea arrancado de nuestra vida. Esa práctica de ateísmo se ve hasta en muchas iglesias, ¿saben? No se debería ver en la iglesia visible, pero la realidad es que hay muchos entre nosotros que prácticamente en la vida Dios no está en su noticia, en sus decisiones, en su manera de hablar y en sus acciones cuando están fuera de las cuatro paredes del culto donde se reúne la iglesia del Señor. Por eso cuando pedimos santificado sea tu nombre, estamos pidiendo mucho. También le estamos pidiendo que saque de nosotros la idolatría, esta característica humana de poner cualquier cosa primero que Dios. A veces ponemos nuestro trabajo primero que Dios. Eso es idolatría. A veces ponemos a nuestros hijos primero que Dios. Eso es idolatría. A veces ponemos a nuestros nietos primero que Dios. Eso es idolatría. A veces ponemos a nuestra madre primero que Dios. Es idolatría. Ponemos a nuestro padre primero que Dios. Es idolatría. Y cualquiera que ponga cualquiera de estas cosas primero que Dios no es digno de ser llamado discípulo de Jesucristo. Jesucristo fue tan claro con eso. Fíjense que no estoy diciendo que no amemos a papá, a mamá, a nuestros esposos, a nuestros hijos y a los nietos, porque Dios nos manda a amar aún a nuestros enemigos. Estoy diciendo cuando cualquier cosa en este mundo usurpa la devoción que le deberíamos dar ¿a quién? A Dios. En ese momento nos estamos volviendo en el camino de la idolatría y es como si nosotros estuviéramos con el pueblo de Israel adorando a la vaca aquella que ellos construyeron. Porque estamos menospreciando a Dios y tenemos que pedirle a Dios: Señor, santifica mi vida de tal manera que todos los ídolos que yo me he construido sean arrebatados y dejados afuera. Que tú no tengas competencia en mi corazón. Eso es lo que significa amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Nada debe competir con Dios en tu vida. Pero cuando Dios llena nuestra vida, entonces podemos amar en libertad a aquellos que Dios nos manda amar. ¿Bien? Con su clase de amor. Tengamos cuidado de no convertir los buenos regalos de Dios en excusas para pecar. Tenga cuidado de no convertir los regalos de Dios y las bendiciones de Dios en excusas para pecar. No sea que el Dios que es celoso remueva cosas de tu vida y te duela profundamente. Como a David, que le arrancó a su hijo. Y no porque Dios sea injusto y malo. Es que Dios no comparte su gloria con nada. Mire, viene un familiar de la China y lo visita un día en que usted tiene culto. Y usted viene y dice: eso no es nada, es un día. Pero es un día que si usted se lo ha dedicado al Señor.
y usted pone cualquier cosa a ese familiar primero y deja de asistir para agradar a un hombre. Para agradar a un hombre, aunque sea familia. Usted tiene dos opciones. O hacer lo que esa persona hace o invitarlo con usted a adorar a Dios. Y mostrarle con sus acciones quién es el primero en su vida. ¿Quién no tiene competencia en su vida? Nunca, 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 nunca nada compite con Dios. Mira, ni en las vacaciones. Aún en las vacaciones uno se congrega. En donde quiera que se esté. Ah, estás en Estados Unidos. Allí hay iglesia. Congrégase. Nunca hay vacaciones ¿de quién? De Dios. Sí, porque ahora la gente con excusas de vacaciones dejan hasta de leer la Biblia. Dejan hasta de orar. Estoy de vacaciones, no voy a hablar con mi padre. No voy a prestarle atención a lo que me tiene que decir porque estoy de vacaciones. ¿Vieron? ¿Analizaron esto? Tenemos que santificar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. O sea, se ha puesto Dios en nuestra vida como algo más alto, más sublime, más sagrado, algo que no tenga competencia. Digo esto porque ahora la gente niega a Dios más rápido que nada. Pedro negó a Dios y fue costoso para él, pero los cristianos en este tiempo, muchos niegan a Dios peor que Pedro todos los días. Sin necesidad. Para caerle bien a la gente, para agradar a alguien. No way. No es aceptable delante del Señor. Es infidelidad. Ay, le voy a hacer a mi esposa mañana, pero le voy a ser fiel la semana que sigue. ¿Vieron? ¿Qué diría su esposa de eso? Si alguien te es infiel un día, no, pero por lo menos me fue bien las próximas semanas, pero tal día no me es infiel. El problema es que nosotros no estamos captando lo que la santidad de Dios es. No estamos profundizando, no le estamos dando cabeza a lo que significa santificar, significa separar para. Cada santo es alguien separado para quién. Por ejemplo, yo soy separado para mi esposa. Y yo le hice un juramento. Que yo no iba a estar ¿con quién? Con otras mujeres. Y si algo pasase así, y la iglesia no hace nada y se queda tranquilita, no, lo que tienen que coger es agajarme entre cuatro y rasparme una pela luego de... Arrepiéntete, si me arrepiento bien, pero ya no puedo pastorear más, ¿sabes? Porque ya no soy irreprensible. Porque ya no cumplo con los requisitos bíblicos. Porque no santifiqué al Señor ni santifiqué a mi esposa para el Señor y a mi vida para con Él. ¿Entiendes? Lo digo porque ahora se ve todos los días los ministros y muchos líderes haciendo locuras. Y las iglesias tranquilitas. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Eso no se hace. Santifiquemos a Dios el Señor. Mire, le tenemos que pedir a Dios también que trabaje con la impiedad. Habíamos dicho que la piedad es la devoción a Dios. Por lo tanto, la impiedad es el menosprecio de la devoción ¿a quién? A Dios. La impiedad deshonra a Dios. También que por su providencia, que todo lo gobierna, Dios dirija y disponga todas las cosas para su propia gloria. Eso es santificar a Dios. Que Él use todos los recursos disponibles para que en nuestra vida diaria, en nuestro comer y beber, en nuestro trabajo y en donde quiera que estemos, Dios sea glorificado. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos para la gloria de Dios. Eso muestra que Dios es santificado ¿dónde? En nosotros. Hasta comerse un buen plato de comida debe ser usado para glorificar a Dios.
O sea, la vida entera del creyente es un culto continuo. La gente se cree que cuando se va de las cuatro paredes se acabó el culto. ¿No? El culto tiene que ver con la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios de día en día. ¿Saben lo que significa la palabra cultura? Cultura. ¿Saben lo que es? Cuando hablamos de cultura, ¿de qué estamos hablando? De una serie de formas, prácticas y costumbres que tiene una sociedad, ¿no? Esas personas le están dando un culto a esas maneras, a esas prácticas y formas. Nosotros tenemos una cultura distinta, una contracultura que se opone a la cultura de este mundo y que muestra la cultura ¿de dónde? Del cielo. La cultura del cielo muestra el carácter de Dios y las maneras en que Dios actúa, practica y hace las cosas. Cuando Jesucristo oró, note que dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por lo tanto, esta petición tiene que ver con que la voluntad de Dios y la providencia de Dios y todo opere y muestre lo que Dios es. ¿Qué es Dios? Dios es santo. Vamos a los textos bíblicos y veamos qué dicen las escrituras al respecto de todo esto. Primeramente en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 5. Vaya conmigo, acuérdense que el texto que estamos usando en esta petición es Mateo 6:9, donde dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Pero vamos a buscar 2 de Corintios 3:5. ¿Y qué vamos a ver en ese texto? Dijimos que cuando decimos que santificado sea tu nombre, tenemos que reconocer nuestra incapacidad e indisposición para honrar a Dios de manera recta. Por lo tanto, nuestra petición junto con esa santificación significa este versículo que vamos a leer. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si Dios debe ser santificado, nosotros reconocemos que por nosotros mismos somos incapaces, pero también reconocemos que podemos santificarlo con una competencia que viene ¿de quién? De Dios, que Dios nos hace competentes para hacer lo que Él manda y nos hace ministros eficaces, servidores eficaces. Él nos da la competencia para cumplir con lo que se manda. Por lo tanto, cuando estamos pidiendo que Dios nos santifique su nombre, estamos pidiendo que Él nos capacite para vivir vidas santas. Porque de esa manera le santificamos a Él, santificamos su nombre, revelamos lo que Él es. Declaramos al mundo la belleza de la santidad de Dios. Por eso Dios dice, sé pues vosotros santos, porque yo soy santo. ¿Lo estamos captando? Hasta aquí. ¿Entienden? Esto es bien fuerte. Cuando yo hablo estas cosas, la gente me dice que yo soy radical. Yo no soy radical. Yo simplemente estoy diciendo lo que Dios dice claramente. Lo dice en el texto. Ahora la gente a lo que es normal le llama radical. Y a lo que es recto le llama lenguaje de odio. A lo bueno le llaman malo. Y a lo malo le llaman bueno. En el Salmo 51, versículo 15, el salmista sabe que él es incapaz y que él necesita que Dios le ayude aún para santificar a Dios con la boca. Porque no tan solo santificamos a Dios con el pensamiento, también lo queremos santificar con la boca, ¿verdad? Y él dice en el Salmo 51, 15, ¿quién me lo puede leer y buscar? Giovanni, búscame el Salmo 51, 15. Dale el micrófono, hermano. Y póntelo pegadito y habla duro. Salmo 51, 15.
Dale el micrófono. Ahí pegadito para que quede grabado ahí para la posteridad. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Aleluya. Hasta para eso tenemos que pedir a Dios su competencia. El salmista lo sabía. Queremos abrir nuestros labios propiamente para publicar las alabanzas de Dios. ¿Quién tiene que actuar primero en nosotros? Dios. ¿Qué podemos hacer si nos da miedo? Señor, abre mis labios. Porque a veces nosotros vivimos la vida cristiana así, miren, a que se vea en la cámara. Cuando es cualquier tema que no sea Dios, temas políticos, problemas, chisme, Dios. Es que yo no sé. Si yo le pido a usted que me resuma una novela, me puede decir lo que pasó. Si le pido que me resuma una película, me puede decir qué me pasó. Si le pido que me resuma una noticia, me puede decir lo que pasó. Pero si le pido que me resuma la obra de Cristo, me dice, ay, yo no sé. ¿Entiendes? Entonces algo anda mal. No tiene que ver con el saber, porque aquí en esta iglesia y en todas las iglesias, en muchas iglesias se está enseñando la palabra. Tiene que ver con la disposición del corazón. Entonces, si tenemos un corazón así, les digo, Señor, abre mis labios. Abre mis labios. Yo no quiero seguir así. ¿Por qué me quedo en silencio? ¿Por qué me dejo intimidar por los hombres? No. Dame competencia, Señor. Dime lo que tenga que decir. Usted sabe que yo he visto gringos que predican el evangelio con 10 a 12 palabras que se predicaron y gente salva. Y ellos saben 10 a 12 palabras. Y usaron las 10 a 12 palabras que sabían y el Señor salvó a alguien. Mostrando que el Señor salva y que es poderoso para salvar. Y usó un gringo que no sabía pronunciar bien la palabra en español, pero lo intentó porque quería obedecer a Dios. Eso dice mucho. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, lo que tú me has dado, déjame usarlo para ti. Los buenos dones que tú me has dado. ¿Quién sabe aquí hablar? Pues todos tenemos los requisitos. ¿Quién sabe resumir historias? Todos, ¿verdad? ¿Tú sabes resumir historias? Mira cómo haces. Yo le digo a un niño, descríbeme. Él no es un niño, ya es un adolescente, pero le digo a un niño, descríbeme lo que viste en la película. Emocionado, me evangeliza. Pues ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo con el Señor y santificar a Dios con nuestra boca. Y allí dice, abre mis labios, Señor. En el Salmo 67, 2 al 3, dice que el propósito de todo es darlo a conocer, porque dijimos claramente en la definición que pedimos a Dios que por gracia nos capacite tanto a nosotros como a los demás para conocerlo. O sea, que seamos capacitados para conocerlo y que también podamos dar a conocer su nombre ¿a quién? A otros. Y mira lo que dice ese texto en Salmo 67, versículos 2 al 3. Ney, ¿me lo puedes leer? Ahí, dale el micrófono a Ney para que quede grabado y los hermanos que nos miran en las redes puedan escuchar. Para que sean conocidos en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén. ¿Qué dice el versículo 1 de ese pasaje? Léemelo, dáselo, hermana. ¿Qué dice el versículo 1? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Aleluya. Haz resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén. Mira lo que está diciendo.
Está hablando de las maravillas y de los hechos providenciales de Dios sobre su pueblo. Él hace estas cosas en nosotros. Él hace resplandecer sobre nosotros su rostro. Él nos ilumina. Él se revela sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que sea conocido su nombre. ¿Vieron? A veces queremos pedirle al Señor que nos muestre su gloria, pero ¿para qué queremos que se muestre su gloria? Para guardárnoslas para nosotros mismos, no. Debemos compartir lo bueno. Comparta lo bueno. No hay nada más bueno que la gloria de Dios. No hay nada más bueno que el resplandor, que el agrado de Dios, que el favor de Dios, que la misericordia de Dios. No hay nada más bueno. Délo a conocer. En el Salmo 83, 18 dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. El propósito es que Dios sea estimado y valorado. Que ellos conozcan que no hay otro Dios sino el Señor. Y que Él es el más alto, el más grande, el más fuerte, el más digno, el más poderoso. Y que la gente comience a valorar. Eso no fue lo que dijimos en la definición. Pedimos que Dios por su gracia nos capacite tanto a nosotros como a los demás para conocerlo, aceptarlo y estimarlo altamente. Esa es la manera en que le estimamos, dándolo a conocer, recibiéndolo en el corazón y presentándolo para que como nosotros le estimamos y le valoramos, otros también le estimen y le valoren. Aleluya. Y en el Salmo 86, 10, 13 y luego el versículo 15. Junior, ¿tú me podrías leer eso? Dale el micrófono a Junior. 86 de ella. 86, versículo 10 al 13 y luego el 15. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violentos. Ha buscado mi vida y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Note esa oración que también es un cántico. Mire lo que él está haciendo, el salmista. Está reconociendo que por sí mismo él no sabe, que tiene que ser primeramente instruido. ¿Cómo lo sabemos que tiene que ser instruido? Porque le dice, Señor, enséñame, muéstrame. Eso es lo que él hace, eso es lo que le tenemos que pedir. Señor, enséñame a hacer esto. Pero luego, ¿para qué quieres tú recibir la enseñanza? Dice, para caminar yo en tu verdad. O sea, la enseñanza que recibimos de Dios, la doctrina que Dios nos da, tiene el propósito de que tú y yo caminemos en santidad. Un sinónimo de caminar en santidad es caminar en la verdad. Caminar en la verdad y caminar en santidad es lo mismo. Y le pedimos a Dios que nos muestre para caminar en santidad. Luego le pedimos al Señor que afirme nuestro corazón para que aprendamos a temerle como es debido, porque muchas de las cosas que hacemos es porque todavía no le tememos. Porque si le temiésemos como le debemos temer, no haríamos ciertas cosas que a veces hacemos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y cuando no nos apartamos del mal, ¿qué pasa con el temor ahí?
O sea, la manera en que Dios es santificado es cuando el temor de Dios crece en nuestros corazones. Ese temor nos santifica y nos separa del mal. ¿Están captando eso? Estamos haciendo las cosas por dos grandes impulsores, porque le tememos a Dios y porque también lo amamos. Yo le he dicho varias veces, el temor evita que nos desviemos por causa de la maldad, por temor a Dios. El amor nos impulsa a seguirlo, ¿verdad? Nos inspira a seguirlo por quién es Él. Por sus grandes misericordias, por su bondad. Porque es bueno cuando nos sentimos amados por Dios. No hay nada maravilloso que sentirse amado, valorado, abrazado, querido, apreciado por Dios. Hay un cántico que a veces cantamos, que me falte todo, menos tu presencia. Que se vayan todos menos el Espíritu Santo. No es que querramos que todos se vayan, pero lo que queremos decir es que no hay nada más importante en la vida que Dios esté con nosotros. Como dijo Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy para ningún lado. Si tu presencia no me acompaña, ese es el asunto. Ahora, el texto continúa diciendo, mírelo, ubíquese. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande. ¿Qué comienza él a enumerar para glorificar a Dios, para santificarlo? Una de las cosas que dijimos en la definición es que debemos estimarlo altamente y alabarlo por sus títulos, por sus atributos. Veamos algunos de sus títulos. Dice, Señor, tú eres misericordioso. Tú eres grande. Tú eres el que libra del Seol. Tú eres Señor, misericordioso. Eres clemente. Eres lento para la ira. Grande en misericordia y verdad. Nosotros queremos que todo eso sea mostrado en nuestra vida. Adoramos a Dios porque nosotros somos los receptores de eso. Cuando Dios muestra misericordia, ¿quién recibe el alivio? ¿Yo? Hay Biblias que definen la misericordia de Dios como el amor inagotable. Hay versiones de la Biblia, su amor inagotable. Ahí está hablando de la misericordia de Dios. Porque la misericordia es una manifestación de su amor. Como la gracia es una manifestación de su bondad. Lo sabemos porque la Escritura lo dice en Efesios. Amados, en el Salmo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3 al 1, porque ya discutimos que debemos estimarlo, nos habla de cómo glorificarlo. 2 de Tesalonicenses 3 al 1. Léeme eso, Vanessa, léemelo. 2 de Tesalonicenses 3 al 1. Mira la oración de Pablo, si no es para santificar a Dios. Dios es santificado cuando se le glorifica. Segunda de Tesalonicenses 3, 1. 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Amén. ¿Qué quería Pablo? Que lo que él fuera a hacer no fuera por mero hacerlo. Hacer las cosas por hacerlas. Él quería que algo saliera de lo que hacía. Él quería que Dios fuese santificado. ¿Cómo es Dios santificado? Cuando su nombre es levantado
separado o glorificado. Eso es parte de la manera en que santificamos a Dios. Él quería que en su obrar y en su proclamar el evangelio, en su compartir, Dios fuese exaltado. Cada vez que usted salga por ahí y tenga la oportunidad de contactarse o tocar a alguien con la palabra, ore: Señor, permite que tú seas levantado y Cristo sea glorificado en esto. Antes de por la mañana, levántese: Señor, mis hermanos hoy se han levantado. Cada uno de ellos tiene su círculo de influencia, su lugar de trabajo, su vecindario, su familia. Permite que cada uno de ellos pueda, de alguna manera, con la comunicación de tu mensaje, ya sea en pensamiento, palabra u obra, glorificar tu nombre. Y permite que Cristo sea exaltado. ¿Vieron? Permite que Cristo sea levantado. Eso es lo que queremos. Salmo 147, 19-20 dice: he manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna de las otras naciones. En cuanto a sus juicios, no lo conocieron. Aleluya. ¿Cómo uno manifiesta los juicios? ¿Cómo uno manifiesta los estatutos? ¿Usando qué? Usando palabras. ¿Cómo tú puedes dar a conocer el mensaje de Dios? Mira, San Francisco de Asís dijo que él a veces hablaba con la gente, hacía buenas obras y de vez en cuando decía 2 o 3 palabras. ¿Eso es llevar el mensaje? No. La predicación del evangelio, el evangelio en sí mismo es una palabra hablada, es un mensaje que se tiene que decir. Si tú haces cosas buenas por la gente, eso no es el evangelio, eso son la manifestación del evangelio operando en tu corazón. Pero el evangelio es la declaración de la buena noticia. Escuche bien, el evangelio es un mensaje hablado. Es una buena noticia. La manera de santificar a Dios entonces es dar su nombre a conocer. Y el texto aquí nos dice claramente, esta persona manifestó, Dios, las palabras a Jacob, les enseñó con palabras, le dijo a Jacob sus mandamientos. ¿Y qué tenía que hacer Jacob con sus mandamientos? Pasárselo a la próxima generación. ¿Cómo? Haciendo los mismos milagros. Vengan acá que Dios va a hacer los mismos milagros otra vez para que ustedes lo vean hacerlo. No. ¿Cuántas veces Dios partió el mar rojo? Una, ¿verdad? La pregunta mía es, ¿cómo nosotros lo sabemos? Porque alguien lo anunció. Bien la labor de nosotros todos entonces somos voceros de Dios. ¿Cómo santificamos a Dios? Siendo sus voceros. Próximo texto, Salmo 138 del 1 al 3. Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Wow. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre en tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Hay una proclamación mesiánica aquí. El mismo Señor alaba a Dios, al Padre. Lo proclama. Segunda de Corintios 2:14 al 15 dice, mas Dios sean dadas gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros, por medio de nosotros. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Cuando le estamos pidiendo a Dios que santifique su nombre, también le estamos pidiendo que nosotros seamos santos y demos a su nombre el deber, el tributo que se le merece.
viviendo vida santa. Dice, porque Dios manifiesta el olor de su conocimiento por medio de nosotros. 2 Corintios 2, 14 al 15. El versículo 15 dice, porque para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Santificamos a Dios dándole a la gente que nos rodea la oportunidad de oler a Cristo en nosotros. Si yo me acerco a ti, ¿a qué tú hueles? Humanamente hablando, hay gente que después que suda. Yo sé, por ejemplo, que el hermano trabaja y suda mucho en un lugar bien caluroso. Yo sé que en un sentido natural, cuando Yajaira lo huele, él no huele a Cristo. Pero su carácter, sus maneras, sus tratos con su esposa y con su hijo, con su prójimo en el trabajo, deben mostrar el olor de Cristo. Dios es santificado cuando en todo lugar nosotros lo perfumamos con la presencia gloriosa y deleitosa de Cristo. ¿Un olor qué? Un olor fragante. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras acciones y aún con las cosas que no hacemos. Porque nosotros no hacemos lo que el mundo hace, pero hacemos lo que Dios hace. Hablamos lo que Dios habla y procuramos caminar como Él anduvo. Eso es llevar su olor, el olor de su conocimiento en todo lugar con pensamiento, palabra y obra. ¿Están captando esto, hermano? Yo le he repetido tantas veces, yo le he dado a ese clavo tantas veces. Tengo la mano como que ya, como que... Pero Pedro decía, no me canso de repetiros las mismas cosas. Y Pablo también decía lo mismo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire, amado, Salmo 145:8 dice, clemente y misericordioso es Jehová. Eso es un atributo de Dios. Hablemos de eso. Salmo 103:1 dice, bendice alma mía, habla bien de tu Dios y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, hablo bien de Dios y lo declaro como santo y lo manifiesto con mi vida. El salmista en el Salmo 19:14, busque eso porque también mencionamos lo siguiente, que podemos glorificarlo con el pensamiento. Podemos glorificar y santificar a Dios con el pensamiento. Y mira lo que dice el salmista en el Salmo 19, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Eso es lo que está diciendo el salmista, que en mi interior, lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón, sea algo que Dios le sea olor grato. Que lo que salga por mi boca, Dios se lo pueda comer como un dulce. Y que la meditación, los pensamientos que llenan nuestra mente, nuestro corazón, Dios diga, wow, qué maravilla, me gusta esto, me gusta lo que Él está pensando y lo que está diciendo. Vaya un ejemplo conmigo, el libro de Malaquías. Malaquías, en el versículo capítulo 3, vemos lo que Dios piensa cuando eso ocurre y hasta lo escribe. Esto hay que escribirlo. Lo voy a poner aquí en el libro de las memorias de Dios. Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento en nuestras Biblias, porque en la hebrea no es así. En nuestras Biblias.
Tienen como un orden distinto en las Biblias hebreas. En algunas. ¿Lo tienen? Voy a leer. Desde el versículo 16 dice: entonces los que temían a Jehová, mira las meditaciones del corazón de estas que temían a Jehová. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Cuáles eran los pensamientos que ocupaban la mente de aquellos que temían a Jehová? ¿Qué pensamientos ocupaban en la mente de aquellos que temían a Jehová? Ellos querían agradar a Dios. Ellos eran diferentes a los de los versículos anteriores. Mira lo que decía la gente de los versículos anteriores. Habéis dicho, versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Qué aprovecha que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino tentaron a Dios y escaparon. Ahora, eso lo hace alguien que no teme a Dios. Pero los que temen a Jehová hacen lo contrario. Su mente y su corazón está en Dios. Ellos le están pidiendo al Señor que sus pensamientos sean santos, que santifiquen a Dios. Y el texto que leímos dice en el Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y en Malaquías, que estamos leyendo ahora, vemos que cuando alguien tiene pensamientos así, Dios lo escribe. ¿En dónde lo escribe? En su libro. Ahora, vamos a ver lo que Dios piensa de esa gente que piensa de esa manera. Dice, y serán para mí especial tesoro. Si tus meditaciones son así y tus pensamientos están en Dios, dice, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Están captando la idea? Hay una diferencia en cómo Dios actúa cuando las meditaciones del corazón de uno de sus hijos le resultan agradables. Él los escribe. Es como cuando un hijo le dibuja algo a un padre o hace algo por el padre y el padre lo atesora y lo guarda. Y pasan los años. Y tal vez el hijo ni se acuerda, pero el padre lo tiene guardado en una cajita. Tú te acuerdas en el año tal, hace 25 o 20 o 30 o 40 años esto, mira, aquí están. O como las madres cuando guardan los primeros zapatitos de su nene. Y de momento lo sacan y ahí está la primera ropita. Es algo que Dios atesora. Dios atesora las meditaciones gratas de los hijos de Dios. Las valora mucho. Eso le santifica. Jesús dijo, Padre, santifica tu nombre, santificado sea tu nombre. ¿Cómo? Haciendo tu voluntad. Que como se hace en el cielo, se haga ¿dónde? En la tierra. En el cielo se glorifica a Dios. En el cielo se santifica a Dios. En el cielo se deja ver la grandeza, el lustre, el brillo de Dios. Pues así mismo en nuestras vidas. Filipenses 1, 9 y 11. El apóstol Pablo, Filipenses 1, 9 y 11, el apóstol Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento. Bien, Dios es santificado cuando nosotros aumentamos ¿en qué? En amor, porque el amor es uno de sus atributos. Pues Dios es amor. Cuando el amor de Dios se manifiesta en nuestra vida y se manifiesta en la vida de otros, porque estamos amando en su nombre,
Dios es santificado. Cuando nos amamos los unos a los otros como Él nos amó, Dios está siendo santificado. Ney, cada vez que tú te preocupas por alguien que está sufriendo y lo cuidas, Dios es santificado. ¿Entiendes eso? Cada vez que tú piensas en alguien y te sale del corazón ayudar a alguien o bendecir a alguien o ayudar a alguna persona, hacer lo que tú haces, eso se llama ministerio, eso se llama servicio. Es una manera de santificar a Dios. Y si tú dices, Dios te bendiga y oras por la persona, tú estás santificando a Dios. Cada vez que cualquiera de nosotros sirve o habla o hace algo por causa del nombre, estamos santificando a Dios. Si estamos amando a alguien, estamos santificando a Dios. Pablo dice en Filipenses, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Santificamos a Dios cuando nuestro amor lo hacemos con inteligencia. Porque abundamos en amor, abundamos en conocimiento, ¿verdad? Y al abundar en amor y en conocimiento nos llenamos de algo. ¿De qué nos llenamos? Dice la Biblia. De frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo y son para gloria y alabanza de Dios. Lo dice claramente. ¿Qué Pablo está pidiendo? Lo mismo que Jesucristo cuando dijo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo Dios es santificado? Dios es santificado cuando tú y yo nos amamos, cuando amamos a nuestro prójimo, cuando amamos a nuestros enemigos. Dios es santificado cuando buscamos conocer más y más de Él. Dios es santificado cuando ese conocimiento de Él y ese amor de Él que nos llena se derrama en frutos de justicia, haciendo obras que lo señalan a Él como el origen. Estas cosas alabarán y glorificarán a Dios. Jesucristo dijo que debemos vivir de tal manera para que los que nos miran glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Acuérdese de eso y lo vamos a dar aquí por hoy. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, queremos, Señor, y reconocemos que de la única manera que podemos ser ministros competentes y hacer lo que tú demandas y aún lo que te pedimos es que tú nos enseñes, que tú nos muestres, que tú abras nuestros labios y nuestros ojos, que tú transformes nuestro corazón, que resplandezca sobre nosotros, que tu misericordia se derrame sobre nuestras vidas para poder distribuir aquello que tú nos das. Si quieres que amemos, tu amor se derrama por tu espíritu en nosotros y nosotros damos de lo que tú nos das. Si somos misericordiosos es porque tu misericordia se derrama sobre nosotros y compartimos lo que tú nos das. Señor, si tú nos das a conocer tu nombre, ese conocimiento llena nuestra mente y nuestro corazón. Y cuando salimos, debemos darlo a conocer. Danos esto, Señor. Santifica tu nombre en medio nuestro. Sé bendecido. Sean gratos los dichos de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón delante de ti. Enséñanos a abundar más y más en amor, en conocimiento y en frutos de justicia, para la alabanza y la gloria de tu nombre. Padre, fortalece nuestro corazón y da vigor a nuestra alma, como dice el Salmo, de tal manera que podamos dar a conocer también como Jesucristo tu nombre en medio de nuestros hermanos y en los distintos lugares donde tú nos envías para hacer luz y para hacer sal. Danos el valor para salir y hacer lo que tú demandas. Capacítanos para lo que mandas. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios les bendiga, hermanos. Salúdense los unos a los otros en el amor de Jesucristo.